intensivos del Hospital Alfredo Poulson. Pues les voy a hablar un poco de los efectos sistémicos de la ventilación mecánica, de cómo cambiar la mecánica pulmonar, la fisiología pulmonar, pues va a afectar en el resto de órganos y sistemas, como no solo afecta al pulmón, sino que va a afectar prácticamente pues, a toda la economía corporal, ya que yo sé que vieron un poco de historia de la ventilación mecánica. Ustedes saben que al inicio se intentó ventilar en presión negativa, que es como normalmente respiramos. Esto sirvió mucho, sobre todo en la epidemia de poliomielitis hace muchos años, los años 30, pero posteriormente pues cambiamos a ventilar en presión positiva, a pesar de que no es lo más fisiológico, se vio que tenía mejores resultados, pero este cambio en nuestra mecánica, en nuestra fisiología, tiene que definitivamente traer algún efecto en el resto del cuerpo, así que vamos a hablar un poco de eso. Pues la ventilación mecánica puede afectar casi cualquier órgano o sistema corporal, eso lo vamos a ir tocando poco a poco en cada una de las diapositivas que vayamos hablando. Los cambios se deben al cambio de presiones, que antes era fisiológica dentro del tórax, y que como eso pues va a cambiar, vamos a cambiar toda la fisiología. La magnitud de los cambios que se den en cada organismo va a estar en relación con la presión media de la vía aérea y con el estado cardiopulmonar del paciente. No es lo mismo ventilar a un paciente de 80 o 90 años que ventilar a un joven de 25 años, y asimismo no es lo mismo ventilar a un paciente que está hipovolémico porque ha perdido mucha sangre en un accidente o porque está séptico, en shock, que ventilar al mismo paciente de la misma edad, pero que está, porque se fue a hacer una cirugía electiva, una colecistectomía o lo que sea. No es lo mismo, va a depender mucho de cómo esté ese paciente previamente antes de iniciar la ventilación. Vamos a empezar hablando de los efectos pulmonares, los efectos cardiovasculares, y después vamos a hablar de otros órganos y sistemas, cómo afecta esto. Así como podemos ayudar, también podemos hacer mucho daño. Entonces, la lesión pulmonar inducida por el ventilador es conocida como BILI, por sus siglas en inglés, o también como VALI, por las siglas en inglés, ¿no? Injuria asociada a la ventilación, o pues la injuria inducida por la ventilación mecánica, cualquiera de las dos traduce pues lo mismo. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta cuando vayamos a ver, no solo salvar la vida al paciente o conseguir un objetivo. Parte de los objetivos de la ventilación mecánica son no hacer más daño, no provocar más lesión con el ventilador. Pueden aparecer nuevas lesiones de pulmonares y empeoramiento del intercambio gaseoso. Todo esto va a ser más importante en el llamado pulmón esponjoso, pulmón disomogénico de tamaño pequeño, que es el baby lung. Quizás alguna vez han escuchado ese adjetivo que se da, que es un pulmón que no es pequeño en tamaño, sino que el volumen para ventilar es muy pequeño, y es el típico pulmón del síndrome de estrés respiratorio, o sea, nos queda poco volumen para ventilar, poco pulmón sano, y por eso se comporta como el pulmón de un niño. Entonces, al poner parámetros de un adulto, podemos provocar daño. Entonces, podemos ver acá que podemos generar lesiones de diferente índole, barotrauma, que es por aumento de la presión, el volutrauma, que es por aumento del volumen, el biotrauma, que es un concepto nuevo que se está hablando recientemente, acerca de la cascada inflamatoria que se produce cuando no ventilamos bien, y el atelectrauma, que pues, es el cierre y apertura cíclica de los alvéolos, y eso da el biotrauma, ¿no? Entonces, todas esas cosas pueden generar problemas. Vamos a tener sobredistensión alveolar regional, estrés de las interfaces alveolares, apertura y colapso cíclico de pequeños bronquios y alveolos que producen cizallamiento, que es la lesión donde los alveolos se colapsan, con daño de epitelio alveolar, daño alveolar preexistente, altas y mantenidas concentraciones inspiratorias de oxígeno. Creo que eso lo acaba de tocar bastante bien José, que es los problemas que nos trae tener altas concentraciones de oxígeno por un tiempo determinado, alto flujo sanguíneo por las arterias pulmonares
y producción local y liberación sistémica de citoquinas. Todo eso se puede provocar con la ventilación mecánica. Entonces, si vemos acá, pues la presión aceptable de la vía aérea, la presión inspiratoria mayor a 30, va a provocar inicialmente disfunción de los neumocitos tipo 2, con la consecuente, pues ustedes saben que eso produce el surfactante alveolar. Si hay una disfunción de los neumocitos tipo 2, el surfactante va a disminuir, lo que va a provocar un colapso alveolar. El colapso alveolar pues, va a provocar que haya aumento de las resistencias en la vía aérea, y el aumento de las resistencias va a significar dificultad del aire para pasar a través de las mismas, provocando aumento aún mayor de la presión pues, dentro de la vía aérea, y esto, como vimos anteriormente, va a generar el barotrauma, que es la lesión por aumento de la presión. Entonces, fíjense cómo si nosotros ventilamos, pero pasamos de una presión en la vía aérea, empezamos a tener no solo una disfunción mecánica, también una disfunción fisiológica, disfunción de los neumocitos tipo 2, colapso alveolar, aumento de resistencias, porque el aire pues tiene que pasar por espacios más pequeños o colapsados, y con esto genera pues aumento de más presión, con un ciclo vicioso que no se va a terminar nunca, si no lo terminamos nosotros mismos. Los pulmones en ventilación mecánica que requieran una presión en la vía aérea sobre el rango normal, el flujo de gas se va a dirigir a las zonas sanas o más distensibles, ¿no? El aire va a viajar por donde pueda pasar. Entonces, si tenemos zonas colapsadas, el aire pues, se va a ir a donde las zonas estén un poco más distensibles. Pero este exceso de flujo que llega, o este exceso de aire, por decirlo así, va a provocar una sobreexpansión de ese alveolo y daño pulmonar. A esto se le asocian lesiones vasculares, lesión de membrana hialina, edema alveolar, atelectasias y hemorragias. Y hay una alteración del intercambio gaseoso y de la mecánica pulmonar. Pues esta foto me generó mucha risa, pero a su vez es muy real. Si ven, este sería nuestro alveolo que está agarrado ahí tratando de contener toda la presión que nosotros le estamos dando. ¿Okay? Entonces, imagínense, en un momento se va a caer el alveolo de la moto y pues vamos a hacer mucho más daño del beneficio que queremos lograr. Entonces también es importante conocer, ustedes lo van a ver más adelante cuando vean monitoreo de la ventilación mecánica, cómo debemos monitorizar las presiones dentro de la vía aérea, y ahí pues obviamente van a entender mucho mejor esto de la fisiología. Como les decía anteriormente, también existe el término biotrauma, que no solo el daño es mecánico, no solo es de volumen, no solo el daño es producido porque el alveolo se cierra y se abre, o se cierra y ya no se vuelve a abrir. Todas estas lesiones provocan inflamación dentro del alveolo y se conocen como el biotrauma. Entonces, el síndrome de estrés respiratorio con altos volúmenes puede originar una respuesta inflamatoria local con aumento de citocinas, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, y esa respuesta inflamatoria sistémica obviamente, pues va a desarrollar que haya nuevas disfunciones orgánicas, que tengamos disfunción renal, disfunción cardíaca, neurológica. Entonces, para evitar el billing o la injuria asociada a la ventilación mecánica, debemos procurar tener objetivos de ventilación mecánica protectora. Ya van a ver ustedes más adelante a qué se refiere con ventilación mecánica protectora, que es la tendencia, es la forma sana de ventilar, y es como la nueva, los nuevos mandamientos de los que estamos involucrados en el mundo de los pacientes críticos y de la ventilación mecánica, y ustedes pues que se van a involucrar también ahora con este curso y en sus trabajos, ¿no? Entonces, si nosotros sobredistendemos el alveolo, provocamos lesión, pero no solo mecánica, sino también una lesión a nivel de citocinas, podemos dañar otros órganos, toda esa cascada inflamatoria, pues todas esas citocinas proinflamatorias van a viajar por el torrente sanguíneo y van a provocar daño de otros órganos y fallo multiorgánico. El paciente va a terminar falleciendo, no por su patología principal, sino por lo que nosotros le hicimos. Entonces, a breves rasgos, esos son los efectos a nivel pulmonar que tienen los pacientes. Y ahora vamos a hablar de otro de los efectos importantes, que son los efectos hemodinámicos. Nunca podemos hablar de ventilación mecánica sin hablar de corazón.
corazón-pulmón, la relación corazón-pulmón la van a ver siempre en todos los libros de ventilación mecánica que lean, siempre hay un capítulo designado a la interacción entre el corazón y el pulmón. Son órganos que pues, no podemos dividir, así que los efectos que estén sobre la ventilación mecánica, sobre el pulmón, indiscutiblemente van a tener efectos sobre el corazón. Entonces el corazón, grandes vasos y árbol vascular pulmonar están situados dentro de la cavidad torácica y pueden ser afectados por los cambios de presión durante la ventilación mecánica. La presión positiva que se genera al ventilar dentro del tórax va a aumentar la presión pleural. Esto va a aumentar todas las presiones que estén de todos los órganos que estén dentro de la cavidad torácica, incluyendo el corazón. Al aumentar la presión en la aurícula derecha, vamos a disminuir el retorno venoso, o sea, la sangre que llega a la aurícula derecha, que es la sangre que se recoge de toda la economía corporal, que termina en la cava superior y que va a entrar a la aurícula derecha, se va a tocar con una presión más alta. Entonces eso va a disminuir la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha y va a disminuir el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho, porque la sangre que está en la aurícula es la que va a pasar al ventrículo. Si la aurícula tiene menos sangre, el ventrículo va a tener menos sangre. Si yo tengo menos sangre en el ventrículo derecho, lo que va a llegar al ventrículo izquierdo al final, pues es menos. Pero igual, hablando solo de ventrículo derecho, vamos a disminuir el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Específicamente, todo esto se va a ver agravado, se va a ver empeorado en un paciente que ya previamente está hipovolémico. Y este es el caso de muchos de los pacientes que vemos. Ventilamos pacientes sépticos que tienen una hipovolemia relativa por vasodilatación, o ventilamos pacientes con trauma, o ventilamos pacientes postquirúrgicos complicados que sangraron mucho. Entonces, en el momento de que yo inicie la ventilación mecánica, tengo que tener en cuenta que todos estos cambios son lo fisiológico, lo que va a pasar. No es que yo esté haciendo algo mal, es que esto va a pasar. Y tengo que estar preparado. Por eso se habla de que tenemos que tener, cuando vamos a empezar la ventilación, a un paciente con la volemia adecuada, o sea, bien reanimado, no tenerlo hipotenso porque va a empeorar. No es algo que estamos haciendo mal, es algo que va a pasar. Entonces, ¿cómo se relaciona este efecto de la precarga y la poscarga dentro de la ventilación mecánica, ¿no? Ya sabemos que la precarga es la cantidad de volumen que llega o que llega a las aurículas para que después se eyecte, y la poscarga es las presiones con las que tiene que luchar el corazón para poder eyectar esa sangre o alguna cavidad para poder eyectar esa sangre. Entonces tenemos que, pues cuando se inicia la presión positiva, va a tener un efecto dispar sobre el ventrículo derecho, ¿sí? Lo cual va a disminuir se reduce por disminución del retorno venoso y sobre la precarga del ventrículo izquierdo. Entonces lo que tenemos es que cuando tengamos inspiración, lo que conversamos hace un momento, va a disminuir la precarga del ventrículo derecho porque las presiones van a aumentar y va a llegar menos sangre a la aurícula derecha, por ende va a disminuir el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Y en cambio, para el ventrículo izquierdo, pues en la inspiración el gasto cardíaco va a aumentar. ¿Por qué? Porque la presión que se genera dentro del tórax va a aumentar la presión intracardíaca y va a aumentar la contractilidad cardíaca, o sea, va a ayudar a la contractilidad cardíaca. Eso va a hacer que aumente el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, por eso se dice que hay un efecto dispar. En cambio, en la expiración, cuando el aire sale y las presiones intratorácicas pues se mantienen, llegan a lo basal, vamos a tener un efecto sobre el corazón derecho, donde se va a provocar un aumento del retorno venoso. ¿Por qué? Porque ya no tiene que luchar con la presión alta en la aurícula derecha, pero en cambio vamos a tener el efecto contrario en el ventrículo izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, afecta de manera dispar la precarga del ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo y del derecho, tanto en inspiración como en expiración. Esto se va a ver mucho cuando monitorizamos, sobre todo en terapia intensiva, la variabilidad de la presión de pulso. Esto no es parte del curso, monitorización hemodinámica, pero los que están en terapia intensiva quizás se han podido fijar cuando tenemos una línea arterial de un paciente, alguna variación en la presión de onda de pulso. Cada vez que tenemos mayor presión en las cavidades torácicas, como les decía, el retorno venoso o el gasto cardíaco del ventrículo derecho pues va a disminuir. Y
mientras mayor sea la presión, cada vez vamos a ver esta presión mínima, cada vez vamos a ver más diferencia, ¿no? Entre la expiración, donde aumenta, y la inspiración, donde disminuye. Entonces, cada vez que el paciente se encuentre más hipovolémico, vamos a ver mayor diferencia en esta curva. Pueden fijarse los que hacen terapia intensiva en la variabilidad de esta curva de presión, que además nos traduce también en un porcentaje numérico. Se dice que mayor al 13%, pues los pacientes son respondedores a fluidos, o sea que podemos administrarle volumen, y si es menor del 10%, quizás ese paciente no está tan hipovolémico, o sea, no le falta volumen, y el efecto de la ventilación mecánica no es tan significativo sobre este paciente. Y fijarse que esto va a cambiar independientemente de si baja la presión. La presión es lo último que va a bajar. Podemos saber que este paciente le impacta mucho, o lo pone muy... la hipovolemia se marca mucho sin que tenga alteraciones de la presión arterial, solo analizando esta onda de pulso en la expiración y la inspiración. Si hay mucha diferencia, vemos que el paciente, pues la ventilación mecánica está golpeando mucho su hemodinamia. También hay efectos sobre la poscarga, ¿no? Cuando hay la entrada de aire o la presión inspiratoria, los grandes vasos del pulmón, pues se van a dilatar. Pero en cambio, los pequeños vasos yuxtalveolares, como lo ven en el gráfico, pues con el aumento de la presión del alveolo, con la distensión, estos vasos se van a comprimir. ¿Okay? Entonces, eso va a hacer que aumente la resistencia vascular pulmonar. Pero como hay grandes vasos que se dilatan, en realidad no va a haber tanto efecto sobre la poscarga del ventrículo derecho. Hay vasos que se dilatan y hay vasos que se comprimen. Y eso trata de alguna forma, pues, de compensar. Pero ¿qué pasa en el paciente que tiene una hiperinsuflación pulmonar ya previa, como es el paciente que tiene POC, o como es el paciente que le damos demasiada PIP, en cambio, demasiada presión, o que tiene asma? En esos pacientes, este efecto, ¿okay?, de sobredistensión alveolar sí va a golpear mucho en la parte vascular, lo que va a aumentar las resistencias del circuito vascular pulmonar de manera importante, y puede generar mucha presión, o le puedes generar al ventrículo derecho demasiada presión para inyectar la sangre, y con el tiempo pues puede hacer un fallo del ventrículo derecho, que es de los riesgos que podemos tener. También tenemos otro efecto sobre la poscarga, positivo, diríamos de alguna forma, porque al aumentar la presión pleural, esa presión se va a transmitir, como les decía, a todas las cavidades que estén dentro del tórax, y va a aumentar la presión a nivel de la aorta torácica. Esa presión de la aorta torácica va a ser mayor que la presión de la aorta extratorácica. Por ende, pues la poscarga, o sea, la resistencia con la que tiene que luchar el corazón para inyectar esa sangre, va a ser menor, porque la presión de mi aorta torácica va a ser mucho mayor que la de la extratorácica. Por ende, esa presión mayor va a facilitar el flujo de sangre, o sea, la salida de sangre del corazón. Entonces, podríamos decir que este efecto es positivo de la ventilación mecánica en la función cardíaca, y sobre todo los pacientes con algún tipo de insuficiencia cardíaca se ven bastante beneficiados de este efecto, ¿no? Porque es como que les ayuda a inyectar la sangre que antes a ellos se les dificultaba. Además, mantiene la perfusión coronaria de manera adecuada. Para continuar, pues vamos a hablar algo de los efectos renales. Ya de por sí, la ventilación mecánica, por disminución del flujo sanguíneo, o sea, si el gasto cardíaco cae, lo que conversamos anteriormente, pues toda la economía, todos los órganos se van a ver afectados, porque hay caída del flujo de sangre que va a ser distribuido por los órganos. Pero esto se va a ver más afectado, o se va a ver de mayor impacto, si el paciente previamente está hipovolémico, si está usando antibióticos o medicación que sea nefrotóxica, si es un paciente que ya tiene una afección renal previa, o es un paciente que tiene sepsis grave o cualquier otra alteración previa. ¿Por qué mecanismos vamos a provocar lesión renal? Pues, como les decía, el descenso del flujo sanguíneo renal provoca disminución del filtrado glomerular. El riñón es listo y sensa esto como que falta volumen en el cuerpo, y lo que hace es retener sodio y agua. Entonces se produce una reducción de la natriuresis y la diuresis.
Conocemos mecanismos directos e indirectos para dañar el riñón en relación a la ventilación mecánica. Y dentro de los mecanismos directos, tenemos el descenso del gasto cardíaco, obvio, lo que conversamos, con disminución del filtrado glomerular. Si llega menos sangre, disminuye el filtrado. El riñón sensa que hay poco volumen, el riñón no sabe lo que está pasando, no entiende que nosotros estamos ventilando al paciente, y lo que hace es, pues, empezar a retener sodio para retener agua y aumentar el volumen intravascular. Se dice, aunque no está totalmente probado, pero una de las teorías es que hay una redistribución del flujo sanguíneo renal dentro del propio riñón. Hay aumento de la perfusión en áreas yuxtamedulares, lo que provoca aumento de la resorción de sodio y disminuye la natriuresis, y que hay una disminución del flujo en las áreas de la corteza renal externa. Entonces, provoca una irrigación dispar del riñón y esto empieza, pues, a lacerarlo. También se dice que hay un aumento de la presión en la vena cava inferior con la ventilación mecánica, y como las venas renales drenan en la vena cava inferior, esta presión aumentada hace que, pues, tenga más dificultad, por tanto, aumente mucho la presión dentro de la vasculatura renal y también lo dañe. Entonces, es una de las teorías que también se barajan para el daño renal por ventilación mecánica. Bueno. Y hay mecanismos indirectos que ya son más que todo teorías fisiológicas, donde se dice que la hipotensión, obviamente, que produce el gasto cardíaco bajo, estimula los vasoreceptores en el seno carotídeo y provoca actividad simpática a nivel renal, el descenso de la filtración y excreción urinaria de sodio, como ya conversábamos antes. Se dice que de por sí la ventilación mecánica produce aumento de la hormona antidiurética, entonces orinamos menos, se produce oliguria, hiponatremia, intoxicación acuosa en diferentes grados. Se dice que hay una estimulación potente del eje renina-angiotensina-aldosterona y una disminución del factor natriurético auricular. Por lo tanto, estamos, pues, acumulando agua y más líquido. Podemos llegar a hacer edema pulmonar, lo cual complica aún más la ventilación mecánica, y lo que queríamos arreglar, pues lo terminamos dañando todavía más. Dentro de los efectos hepáticos, se dice que la disminución del gasto cardíaco, como en todos los órganos, pues va a disminuir el flujo sanguíneo portal y flujo hepático global, con lo cual vamos a provocar daño hepático de por sí, ¿no? Por hipoperfusión. Se dice que hay aumento de la resistencia vascular hepática por elevación de la presión venosa hepática, compresión mecánica del hígado, a través del aumento de la presión intraabdominal. Si hay mucha presión dentro de la cavidad torácica, el diafragma baja y eso comprime los órganos que están en el abdomen y provoca daño, como lo estamos leyendo ahora. Y aumento de la presión del conducto biliar. Estos son estudios en animales, en realidad no es que esté probado dentro de estudios humanos, pero se dice que hay un aumento de la resistencia del conducto biliar en un 21% en pacientes que están sometidos a ventilación mecánica, lo cual puede contribuir también al daño hepático. Tenemos efectos gastrointestinales, sangrados digestivos, de por sí la incidencia más alta en el paciente ventilado, por eso es importante la protección de úlceras gástricas. El sistema arterial gástrico, pues, es un sistema que tiene poca capacidad de autorregulación, es muy dependiente de la tensión arterial media. Entonces, si empezamos a ventilar a un paciente y lo ponemos hipotenso porque cayó el gasto cardíaco, pues de los órganos que principalmente se van a ver afectados va a ser el sistema digestivo, el estómago principalmente, y las primeras partes del duodeno. También el incremento de las presiones venosas gástricas, pues más la hipotensión que ya estábamos provocando, va a tener isquemia de la mucosa con ulceración y sangrado. Además del efecto de que si empezamos a ventilar un paciente, y quizás cuando estamos dando la bolsa, mascarilla, o lastimosamente intubamos en el esófago, pues también podemos provocar distensión de la cámara gástrica, dañar, hacer daño, el paciente vomita, se puede broncoaspirar y pues se puede volver catastrófico. Pero principalmente lo que veíamos arriba, ¿no? Ya es propio de la ventilación mecánica. Y para terminar, pues están los efectos del sistema nervioso central. Se dice que cuando nosotros ventilamos a un paciente, vamos a controlar cuánto volumen entra, cuánto volumen sale, qué frecuencia respiratoria le ponemos. Entonces eso va a afectar los niveles de presión de CO2. Cuando la CO2
baja, cuando la presión de CO2 baja por debajo de 20, puede ocasionar isquemia cerebral. ¿Por qué? Porque cuando hay hipocapnia, se produce vasoconstricción cerebral. Si la vasoconstricción cerebral se mantiene durante mucho tiempo, pues esa parte se va a isquemiar. Y se dice que valores de PIB mayor a 10 pueden tener repercusión dentro de la presión intracraneal en pacientes con lesión neurológica previa. ¿Qué pasa con la presión intratorácica alta? Pues esta presión intratorácica va a disminuir la capacidad del retorno venoso, del drenaje venoso yugular, o sea, la sangre que sale del cerebro y baja por las yugulares. Si hay mucha presión en el tórax, va a dificultar ese retorno venoso, ese drenaje yugular, por ende esa sangre se va a quedar en éxtasis en el cerebro. Y si tengo una lesión neurológica, como un trauma craneoencefálico, como una hemorragia cerebral, un tumor cerebral, pues obviamente esa sangre que no sale va a aumentar la presión y puedo provocar mayor lesión neurológica de la presión intracraneal. Entonces se dice que con PIB mayor a 10. ¿Okay? Hay otros estudios que van a leer que en síndrome de estrés respiratorio, como el pulmón se vuelve rígido, las presiones se transmiten tanto, pero pues eso ya es independiente de cada caso y se estudia diferente para cada teoría, para cada condición, así que pues tratamos de ver lo general. Entonces también acuérdense cuando tengan un paciente neurológico grave que el CO2 es de las cosas que se tienen que monitorizar, es muy importante, y si tienen valores altos de presión en la vía aérea, tengan cuidado porque pueden estar provocando mayor presión intracraneal y haciendo más daño. Esto es una clase corta, igual pues lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el curso. Estos conceptos se van a ir aplicando en una o en otra clase. Y como conclusiones tenemos que la ventilación mecánica puede tener efectos sobre el funcionamiento de diferentes órganos, ya lo vimos, no solo pulmón y corazón, cerebro, el aparato gastrointestinal, el aparato genitourinario. Tener en cuenta este impacto, saber interpretarlo, impedirlo, controlarlo es de vital importancia, como les decía. Todo paciente que empecemos a ventilar va a tener un efecto sobre la hemodinamia, todo paciente se va a poner hipotenso de por sí, pero la idea es pues evitar esto, tener un paciente bien hidratado, bien reanimado, no usar dosis de sedantes en exceso, no ponerle volumen tidal en exceso, entonces esas cosas son importantes, ¿no? Y los efectos cardiopulmonares son los más frecuentes y con mayor impacto sobre el paciente. Optimizar los parámetros ventilatorios y el monitoreo continuo pueden reducir al mínimo estas reacciones adversas. Lo van a ver cuando empiecen pues, a estudiar el monitoreo de la ventilación. Intubar a un paciente y conectarlo a un ventilador lo hace la mayoría de personas que han estado en contacto con ese tipo de pacientes, pero saber monitorizar la ventilación, saber evitar estos efectos, saber proteger al pulmón y al resto de la economía es lo más importante y es lo que queremos pues, que ustedes se lleven del curso. Pues les agradezco mucho por la atención, espero que la charla les haya servido. Si tienen cualquier duda, pueden pues, hacerla ahora o pueden mandarnos un mail y trataremos de irles respondiendo. Bueno. Ok, vamos a ver si podemos empezar con las preguntas. Y dentro de las primeras preguntas que vi, nos dice Isabel, buenas noches. ¿De qué manera se daría una reducción del espacio muerto fisiológico? Algo tendría que ver con las tuberías. Y otra parte de la pregunta dice, el dispositivo que uso para la cánula de alto flujo es igualmente del ventilador y es colocando en modo no invasivo. No sé si José nos puedas ayudar con esa pregunta. Sí. Con respecto a lo del ventilador, no, o sea, no lo puedes dar con el mismo ventilador, ya que es un software incorporado. No te permite dar en modo no invasivo el alto flujo, porque en el alto flujo solamente lo que tú vas a administrar son litros de oxígeno y concentración de oxígeno.
A diferencia de lo que es el ventilador en el modo no invasivo, donde tú vas a administrar presión de soporte, vas a administrar PIC. Entonces, no, es un software distinto que debe estar incorporado en el ventilador, o un ventilador que solo posea este tipo de mecanismo que sea para dar el alto flujo. Y con respecto a lo del espacio muerto fisiológico, no tiene nada que ver con las tuberías. Recordemos que hay espacio muerto anatómico, fisiológico, y las tuberías que vendrían a ser un espacio muerto adicional, un espacio muerto instrumental. ¿Ya? ¿Por qué te reduce la cánula de alto flujo? Te reduce el espacio muerto fisiológico por el efecto PIC que tiene al mandarte bastante flujo, al tú administrar flujos mayores a 25, 30 litros por minuto. Esto va a provocar un efecto PIC, y este efecto PIC es el que te va a ayudar a que tengas un barrido de CO2 y provocarte una disminución del espacio muerto fisiológico. Ok, déjame salir de acá. Espera, no sé qué estoy haciendo. Ok, nos dice, ¿cómo puedo calcular la FIO2 de manera más rápida, por ejemplo, para un paciente con 5 litros? Porque he visto que multiplican por 3 o por 4 y suman a los 21. ¿Cómo será más efectivo? Nos pregunta Jimena. Puedes hacerlo de esa manera, como también lo puedes aprender en la tabla. Ya tú puedes ir calculando 1 litro 24%, 2 litros 28%, y tenerlo en tu mente. Es algo sencillo, y si no, lo puedes hacer como tú lo has visto, que multiplican y le suman la FIO2 del 21%, y es la concentración que te va a dar. Ok. Nos dice, doctor, buenas noches. Mencionó en cuanto a la oxigenoterapia de alto flujo que se recomienda iniciar con flujos de 35 hasta llegar a un máximo de 60. Y ahora por pandemia se evidenció mejores resultados iniciando con 60 litros. ¿Eso aplica a todos los pacientes o solo a los pacientes COVID? Lo puedes utilizar en todos los pacientes, no solamente en los pacientes COVID. El objetivo del alto flujo es que al tú administrar flujos por encima de los 60 litros por minuto, perdón, por encima de los 50 litros por minuto, llegando hasta los 60, es la disminución del esfuerzo respiratorio del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a respirar rápido debido a que siente la necesidad de aire. Entonces, tú al suplirle esa cantidad de litros por minuto, vas a hacer que ese paciente reduzca esa necesidad que tiene, esa fatiga. Entonces, podrías iniciarlo con ese. El objetivo de esto es disminuir la fatiga del paciente, disminuir la ansiedad del paciente por el oxígeno. Entonces, tú al administrarle los 60 litros por minuto, vas a ayudarlo. Entonces, puedes iniciar en cualquier tipo de pacientes con esa cantidad, pero monitoreándolo y ir disminuyendo a lo que el paciente realmente ya necesita. Ok. Nos dice, ok, Miguel, las variaciones del pulso arterial que produce la ventilación mecánica son similares al efecto que produce el taponamiento cardíaco, es el pulso paradójico, y pues sí, son similares. En realidad lo que estábamos hablando cuando mostré la curva es lo que pasa en el pulso paradójico, que es la diferencia en la amplitud del pulso sistólico con las variaciones respiratorias. ¿Ok? Entonces, si hay una diferencia mayor de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, con relación a la misma presión arterial sistólica, pero en inspiración y expiración, eso se le conoce como pulso paradójico. Y sí, es prácticamente el mismo efecto, entonces es similar, lo que pasa es que acá, pues obviamente te está traduciendo que cuando hay la inspiración, el volumen que eyecta el corazón, pues disminuye de manera importante y eso tiene una contraparte con la expiración. Entonces, es lo importante de ver la curva. Pero sí, prácticamente es exactamente lo mismo. ¿Podía repetir los efectos en la precarga y poscarga? Sí, va, no hay ningún problema. Sé que por ahí estaba leyendo algo y me empecé a saltar de un lado para otro. En resumen, ¿cuáles son los efectos sobre la precarga? Si hay aumento de la presión intratorácica, como les decía, esos aumentos
de presión se van a traducir a todos los órganos que estén dentro del tórax. Si yo aumento la presión de mi aurícula derecha, ¿verdad? Y la cava superior cae en la aurícula derecha y la presión dentro de esta aurícula aumenta, la presión que tiene que hacer la sangre para entrar, pues es mayor. Entonces entrará menos sangre. Y esa sangre que está en la aurícula es la que pasa al ventrículo y es lo que pasa al sistema pulmonar. Si llega menos sangre, pasa menos sangre al ventrículo y menos sangre al sistema pulmonar. Por tanto, el gasto cardíaco del ventrículo derecho va a disminuir. Si llega menos sangre al sistema pulmonar, ¿dónde deriva eso? En la aurícula izquierda. La aurícula izquierda deriva en el ventrículo izquierdo y eso sale a la aorta. Entonces, si al final yo tengo menos sangre que llega al lado derecho del corazón, pues tendré menos sangre al final del lado izquierdo del corazón. ¿Okay? Esos son los efectos sobre la precarga. ¿Qué efectos tiene sobre la poscarga? ¿Okay? Cuando aumenta la presión en la aurícula derecha, aumenta la presión intratorácica, eso también aumenta la presión del lado izquierdo del corazón y ayuda a la contractilidad. ¿Okay? Entonces se dice que sobre la poscarga, la ventilación mecánica sí tiene un efecto, digamos, beneficioso, sobre todo en pacientes que no tienen buena función cardíaca. Nos ayuda a perfundir mejor las coronarias, nos ayuda a dar mayor contractilidad, entonces pues, quizás sobre la poscarga, si tenga el ventrículo izquierdo, tenga un efecto más beneficioso. Sobre todo lo que impacta es mucho negativamente en la precarga si el paciente no está con una volemia adecuada. Buenas noches, ¿cuál sería la conducta adecuada a seguir en el paciente que tiene antecedentes de hemorragia digestiva, pero necesita ventilación? No hay ninguna conducta, o sea, no hay nada especial. Si un paciente tiene una hemorragia digestiva y necesita ventilación, por las razones que sea, pues hay que ventilarlo. Y hay que ventilarlo como se ventila cualquier paciente, que son con parámetros protectores. Ya los van a ver más adelante. Lo importante acá es que trates la hemorragia digestiva, ya sea porque tiene una úlcera, ya sea porque es posquirúrgica, por las razones que sea, porque tienen un síndrome Mallory-West, varices esofágicas. Si necesita ventilación mecánica, se la tienes que dar. Y tratas la causa. No hay ninguna conducta especial para decir que un paciente que tenga una hemorragia digestiva necesite una conducta especial en la ventilación mecánica. Es simplemente tratar de mantener buenos parámetros en ventilación y corregir la causa de un paciente. Y obviamente saber que si es una hemorragia grande, ese paciente se te puede poner mucho más hipovolémico o se puede poner mucho más hipotenso cuando tú empieces a ventilarlo porque está perdiendo sangre. Pero no hay ninguna conducta especial. Tienes un paciente que tiene una hemorragia digestiva y tienes que ventilarlo, ventílalo. No hay nada que considerar, ¿ok? Y tratas la causa pues, de la hemorragia digestiva. Pregunta, cuando se usa puntas nasales y se usa oxígeno a 0.5 litros, ¿cómo se suma la FiO2? Bueno, ahí tendrías a 0.5, es como que le estuvieras dando aún al 21% atmosférico. No te va a sumar ni te va a restar. A partir del 1 litro, ya tú sumas al 24%. De ahí, con 0.5 es como que le estuvieras dando 21% de fracción inspirada. Okay. Licenciado Villado, ¿podría repetir las atelectasias por reabsorción? ¿Qué cantidad de flujo se da? ¿Y por cuánto tiempo? Y con cánulas de alto flujo. A ver, lo de las atelectasias por resorción no fue en sí con lo de la cánula de alto flujo. Lo de la atelectasia por resorción se da por la utilización de oxígeno por demasiado tiempo y en cantidades altas. O sea, por encima de una fracción inspirada de oxígeno de 60%, por más de 24 horas, te van a empezar a aparecer las atelectasias por resorción, ya que el oxígeno es el que va a hacer que empiece a disminuir el nitrógeno que te ayuda a mantener abierto el alveolo y va a provocar que esos alveolos empiecen a cerrarse y te va a provocar las atelectasias. Ok. Buenas noches, nos dice Diego. ¿Cómo se podría evitar las atelectasias? Ah, no. Sí, espérame. Me maría.
Ok. Buenas noches. En pacientes con neumopatías crónicas, ¿qué sistema es recomendable para disminuir la retención de CO2? No sé si se refiere a un sistema como el ventilador o el alto flujo, o si te refieres a un modo ventilatorio. Si es a un modo ventilatorio, en un paciente que tenga un EPOC, yo no quiero involucrarme mucho ahí, ustedes lo van a ver más adelante, cómo se ventila a un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque lo primero que tienen que ver es la relación IE, ver los volúmenes, ver las presiones dentro de vía aérea, conocer estos conceptos bien para poder aplicarlos. Entonces, no sé si quizás dejamos tu pregunta para pues, unas clases más adelante, porque es para ventilar a un paciente con EPOC, sí tenemos que manejar conceptos como te digo, relación IE, eh, atrapamiento de aire, insuflación, hiperinsuflación pulmonar. Entonces, son conceptos que van a ver más adelante y no quisiera como empezar a mencionarlos y pues que haya confusiones, ¿no? Entonces, si quieres, si me disculpas y estás de acuerdo, podemos pues, verlo más adelante. Pues sería la manera de controlar el CO2. Buenas noches. ¿Cómo se podría evitar las atelectasias por absorción si el paciente necesita una concentración de más del 60% por más de 24 horas por reducción del nitrógeno, que es lo que comentaba el licenciado Villao? Si necesita más de 24 horas, José, más del 60%, ¿qué puedes hacer? Bueno, como dijiste tú hace un momento, no nos vamos a meter en otros temas que más adelante los vamos a ver, ¿no? Pero lo que te podría decir al momento es que hay opciones en la parte ventilatoria, en lo que ya respecta a un paciente ventilado, que podrías utilizar para tener concentraciones de FiO2 más bajas y poder ventilar bien a ese paciente, que tu saturación se mantenga por encima de los 90%, con presiones arteriales normales de oxígeno y tratar de mantener la FiO2 por debajo del 60%, pero eso lo veremos más adelante cuando ya se hable de ventilación, de los modos ventilatorios, de la titulación de la PIC, que es la que nos va a ayudar a mantener concentraciones de oxígeno bajo y mantener saturaciones dentro de los rangos normales. Ok. Buenas noches, doctor. Pregunta para el licenciado Villado sobre la humidificación. Saludos, Martín Loján. Bueno, Martín, te manda saludos. Hola, Saludos, hola, ¿me Martín. escuchan ahí? ¿Me Sí, sí, escuchan? Martín, te escuchamos. Sí, Sí. sí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andaba, Fernando? La pregunta es para José. Viste que nombraste los frascos humidificadores con el agua al 70% del frasco y tenían poca agua. Yo siempre tengo una controversia con eso. A veces no comparto el agua, así te digo. Porque los frascos se contaminan demasiado, no garantiza la humedad absoluta ni relativa a la vía aérea, o sea, no llegan a la línea de saturación isotérmica. Había posibilidad, por ejemplo, no sé si lo mostraste en una diapositiva, estos frascos como nebulizadores de gran volumen, ¿no sería mejor eso que aire, pues le puedes graduar un poco la FiO2 y puedes aportar un poquito más de humedad a la vía aérea? Sí, no los puse en diapositiva, no están ahí, por eso no los muestro, pero es como utilizar una mascarilla tipo Venturi, los Sí, humidificadores que tú me dices, ¿no? Entonces, sí es verdad, tú puedes administrar concentraciones exactas de FiO2 con ese tipo de humidificadores y al mismo tiempo le puedes dar una humedad, que la humedad que la vía aérea necesita, pero como tú mismo acabas de decir, ¿no? La controversia entre si me van a provocar contaminación o no me van a provocar contaminación. Acá, por ejemplo, te digo, en Guayaquil se lo utilizó por mucho tiempo con calentadores. Entonces, el oxígeno, aparte de que humidificaba, aparte de que dabas concentraciones exactas de oxígeno, humidificabas, al mismo tiempo lo mandabas caliente, como que fuera una cascada, pero provocaba, como tú mismo dices, provocaba demasiada contaminación.
por tal motivo ese fue que se los empezó a descartar, o sea, se los dejó a un lado. No se los descarta porque todavía ahí sí existen, pero se los fue dejando a un lado. Bien, después la otra pregunta, que yo veo mucho acá en Ecuador, ¿viste? Yo soy de Argentina, acá en Buenos Aires, el último lugar que estaba trabajando, ya estuvimos desterrando un poco esos frascos, pero que lo usaban mucho con cánulas nasales, ¿viste? Ponían agua ahí, esos frasquitos, y con los cánulas nasales, como dijiste bien ahí, hasta los 6 litros minutos los podés usar tranquilamente, y la vía aérea logra humidificar y calentar el gas inspirado, por lo cual no necesitaría usar agua. Puede ser el frasquito sin agua. Total, la vía aérea te lo asegura. Bueno, como que estuvieras utilizando un filtro intercambiador de calor y humedad, la misma, el Claro. mismo aire Pero exhalado también de la la vía NASA no hace aérea te falta. provoca la humedad y el calentamiento. Por eso, el calentamiento nasal no haría falta. Bueno, eso nomás. No, cuido el agua. Muchas gracias, José. Gracias a ti, Martín. Bueno, a ver, sigamos. Buenas noches, doctor, acerca del impacto hemodinámico de la PIP. Bueno, la PIP pues, es la presión positiva que da al final de la expiración dentro del alveolo. El efecto hemodinámico de la PIP, como veíamos en una de las gráficas, pues va a ser que si yo sobredistiendo el alveolo, o sea, pongo mucha PIP, por así decirlo, los capilares, o sea, la unidad del alveolo capilar, esos capilares que están rodeando, que hablaba que eran yuxta capilares, son capilares más finos, esos capilares se van a comprimir, lo que va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. La sangre que llega a esos capilares va a tener que lidiar con un diámetro muy pequeñito, y por una ley física, si el diámetro de una superficie disminuye, la resistencia tiene que ser mayor. ¿Okay? Entonces, si esa presión no logra compensarse de otras formas, se va a transmitir a los grandes vasos pulmonares y va a tener un efecto sobre el corazón derecho. ¿Okay? El corazón derecho va a tener que hacer mucha más fuerza para poder bombear esa sangre hacia el capilar y porque puede existir un intercambio. Si yo no compenso eso, si yo no disminuyo esa presión que está dentro, pues el ventrículo derecho en su momento va a fallar. Y ahí se conoce como el fallo del ventrículo derecho. Quizás en un paciente inicialmente sano no pase a mayor, pero tengo un paciente que de por sí ya tiene un daño en el ventrículo derecho, o tiene EPOC, donde ya existe una hiperinsuflación pulmonar, o tiene asma, o pues tiene cualquiera de estas patologías previas, con pequeñas cantidades quizás logre hacer un efecto adverso muy negativo. Entonces ese es el impacto hemodinámico que tiene la PIP. Además la PIP es una de las presiones que se suma a todas las presiones dentro de la vía aérea. Mientras más PIP tenga yo, pues más presión dentro de la vía aérea tengo, y mayor es el impacto sobre el sistema cardiovascular. Mayor es la disminución de la precarga, como hablábamos, porque aumenta la presión en la aurícula derecha, llega menos sangre, cae el gasto cardíaco, entonces puedo tener hipotensión. Entonces, esta presión, este daño que provoca la PIP, se suma a las otras presiones que tengo para generar también hipovolemia, como veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, ese es sobre todo saber titular la PIP sin comprometer la hemodinamia del paciente, y lo van a ver pues, ya más adelante. Buenas noches, podría repetir sobre la mascarilla de Reservorio y la Venturi, ¿cuánto de oxígeno administran y en qué difieren entre la de Reservorio y la Venturi? La mascarilla con reservorio tiene entre el reservorio y la mascarilla, en lo que es la mascarilla de no reinhalación, entre la bolsa y la mascarilla tienen una válvula unidireccional que solamente permite, esa válvula solo se abre y permite el paso del oxígeno cuando el paciente hace su inspiración. En el momento que el paciente hace su exhalación, se abren las válvulas laterales de la mascarilla, más no esa. Es decir, que en la mascarilla de no reinhalación, el paciente no vuelve a reinhalar el CO2 que ha exhalado. ¿Ya? Esa es la particularidad de esa mascarilla. A diferencia de la de reinhalación, que al no poseer la válvula entre la mascarilla y la bolsa, permite que el paciente vuelva a reinhalar
el CO2 que había expirado. Y en cuanto a la mascarilla Venturi, esta mascarilla trae un dispositivo que nos permite administrar concentraciones exactas de FiO2 a flujos no tan altos. Puedes administrar flujos de entre 8 a 12 litros, 6 litros y dar concentraciones exactas con eso. O sea, puedes administrar 35% de FiO2, 40%, 50%. Ya todo eso te viene regulado en la perilla de la mascarilla. Tú, de acuerdo a los flujos que te dice, que te indican en la perilla, te va a dar la concentración exacta de FiO2. Ok. La siguiente, buenas noches, acerca del impacto hemodinámico de la PIP en el efecto cardiovascular, pues creo que ya lo acabamos de topar en una pregunta anterior. ¿Nos podrían ayudar con las diapositivas de los correos? Voy a hablarlo con, con Diego, pero creo que está existiendo un canal de YouTube. Yo creo que en un momento se los van a pasar, donde pueden ver todas las presentaciones, están subiendo poco a poco. Eso lo maneja más Diego, pues que ve la parte logística del curso, pero las diapositivas las van a tener, las van a poder ver y repasar, de eso no se preocupen. No, creo que van a estar en el canal de YouTube, así que no se preocupen, ustedes las van a poder ver cada vez que necesiten. No se preocupen de eso. Buenas noches. ¿Qué hacer en un paciente extremadamente estresado con necesidades de PIP mayores a 10? ¿Cuál sería el manejo para evitar el daño neurológico? Ok, nos dice Diana. Entonces, en medicina crítica, en medicina, creo yo, existe un principio que es pues tratar la alteración que ponga en riesgo la vida. Asumiendo los dos escenarios, un paciente extremadamente estresado, como tú lo dices, en el primer escenario tiene una lesión neurológica. Iba en una moto y se accidentó, tuvo un trauma, se madreó la cabeza y aparte se vomitó, hizo un distrés, qué sé yo. O había tenido una neumonía y se cayó de la cama, no sé, se golpeó la cabeza. Entonces tienes ese escenario. Y tienes el otro escenario, que es el paciente extremadamente estresado, como tú me lo mencionas, pero que no tiene una lesión neurológica. Tienes esos dos escenarios. ¿Okay? Si tienes un paciente extremadamente estresado, la conducta que tú tienes que tomar es salvar la vida. Tienes que tratar la afectación que salva la vida. Y lo que le está poniendo en riesgo en ese momento, pues es el distrés. Si uno no oxigena bien, pues tampoco va a oxigenar bien el cerebro. Entonces yo voy a perpetuar el daño. Si yo necesito altos niveles de PIB, porque con eso el paciente oxigena mejor, es lo que tengo que dar. Y tengo que tratar de estar haciendo, si puedo, un monitoreo neurológico. Pero en caso de que el paciente sea un neurocrítico, por eso te digo, en ese contexto, si el paciente es un paciente neurológico, yo tengo que titular la yo necesite para oxigenar. Y si tengo a disposición un monitoreo neurológico como un catéter de presión intracraneal o un Doppler transcraneal para hacerle y valorar la presión dentro del cráneo, entonces lo tengo que hacer. E ir jugando con esas presiones, decir, bueno, tengo 15 de PIB, es raro que un paciente llegue a 15 de PIB, pero si lo requiero y eso está comprometiendo mi presión intracraneal, pues tengo que buscar la forma de que esto disminuya. No voy a poder aumentar mi retorno venoso, mi drenaje venoso y yugular, pero puedo dar quizás soluciones hiperosmolares, puedo dar manitol, puedo jugar un poco con el CO2, por ahí, y tratar de disminuir la presión intracraneal de otras formas. Pero yo nunca comprometería la oxigenación por decir, es que esa presión me va a afectar el cerebro. Pero la hipoxia también afecta el cerebro y la afecta de peor manera. Entonces se ve que los pacientes que tienen hipoxia cerebral les va mucho peor que a los pacientes que solo tienen hipertensión intracraneal, pero sin hipoxia cerebral. Es lo que dicen los estudios, sobre todo en trauma. Entonces, si necesitas la presión alta y tienes cómo monitorizar la presión dentro del cráneo, genial. Vela titulando por ahí, pero no comprometas la oxigenación. Si tienes el otro escenario, el paciente distresado, pero sin lesión neurológica, dale la PIP que necesites. Y acá deberíamos estar bien si nos está llegando sangre y oxígeno. No tiene por qué haber mayor alteración. El problema es con el paciente neurocrítico. Si tienes cómo monitorizar, monitoriza. Pero siempre trata la alteración que ponga en riesgo la vida. Si el paciente está oxigenando mal, trata eso.
¿sí? Si necesitas 12, 15 de PIB, si es lo que realmente necesita, es lo que tienes que darle. No comprometas la oxigenación porque le va a ir peor al paciente en un intento de tratar de proteger su cerebro, pero solo estamos haciendo más daño. Están relacionados los niveles de PIB elevadas y disminuye el reclutamiento. Bueno, no quisiera, igual, creo que José piensa igual, no sé si meternos ahí porque vamos a después hablar de que PIB elevada no siempre es reclutamiento. ¿Okay? No porque yo de 20 de PIB es que estoy reclutando más pulmones, perdón, más alveolos. Entonces, pero van a ver con el paso de las clases. Tener alta PIB no es igual a reclutar. No sé si quieras acotar algo, José o Martín, sobre esto, pero creo que lo vamos a ver más adelante. Sí. Fernando, algo que yo quería, ya que el punto que tocaste anteriormente sobre la hipoxia cerebral y en tu charla, lo que hablaste sobre los pacientes que a veces hacen menos de 20 de PCO2 a nivel de la oxigenación. Esto te lleva también a causarte una isquemia. Ya, esto se veía mucho antes en nuestras emergencias, cuando te llegaban los pacientes con politrauma y te decían, Hiperventilar. lo conectabas a ventilación mecánica y lo hiperventilabas. O sea, hay que mejorarle la hipoxemia a nivel cerebral, o sea, y tú lo hiperventilabas, pero después te dabas cuenta que el paciente tenía una isquemia. ¿De dónde me salió la isquemia? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y te revisabas la gasometría y tenías niveles de CO2 por debajo de 20, entonces, o sea, esa controversia se dio bastante también hace tiempo en nuestras emergencias. No sé si Sí, por ahí aún sigue no, estoy ocurriendo. seguro, y eso se va a ver en todos lados, porque cada vez que tú tengas un paciente neurocrítico, el CO2 impacta mucho en la autorregulación cerebral. Entonces, pues hay que cuidar mucho el CO2, pero sin comprometer la oxigenación. Eh, Quizás yo cuando doy niveles protectores, volúmenes muy bajitos, pues el CO2 más bien tiene tendencia a aumentar más que a disminuir. Pero bueno, yo diría que se trate la oxigenación de entrada principal, que haya una buena oxigenación y obviamente ir jugando con el CO2, pero que no te preocupe la presión alta en el cráneo, porque incluso hay estudios que dicen que el pulmón se pone tan rígido en el distrés grave que esa presión no se transmite y impacta incluso menos en el cerebro. Eso, pues hay estudios que lo dicen, pero yo te diría que se concentre uno en oxigenar bien y así va a ayudar al cerebro. Y esto, bueno, yo creo que esto de PIB y reclutamiento lo vamos a ver más adelante, porque hay que entender bien qué es la PIB y qué es el reclutamiento, y a veces pues, no van cogidas de la mano, a veces por ahí se separan, entonces diría que vamos más adelante. ¿Cuál es su experiencia en esta pandemia, ya que se han manejado pacientes con niveles elevados de presión pico mayores a 30? No sé si José o Martín quieren hacer un comentario sobre los niveles pico mayores a 30 en los pacientes COVID. Por lo general, estos pacientes COVID que hacen distrés respiratorio, los niveles de presión pico de la vía aérea superan los 30 centímetros de agua, pero se los trata de manejar, bueno, como dijimos más adelante vamos a ver, pero vamos a decirlo, no, se los trata de manejar con volúmenes bajos para evitar, por eso mismo, que supere los niveles de la vía aérea sean superados, ¿no? Entonces se los trata de manejar con volúmenes bajos y se les trata de dar más PIC. Por eso el doctor Rosenberg les acaba de decir que no siempre la PIC y el reclutamiento van cogidos de la mano. Entonces siempre hay que ver qué es la PIC, en qué momento se necesita reclutar un alveolo, titular la PIC una vez que haces un reclutamiento. O sea, son temas que vamos a ir desarrollando de a poco y verlos más adelante. Y bueno, este comentario de Martín, Martín cuando veamos monitoreo ventilatorio y maniobra de reclutamiento. Cuando veamos maniobras de reclutamiento y junto con el monitoreo hemodinámico, pues vamos a hablar mucho más de este tema de reclutamiento y PIP, que es un tema interesante, súper interesante, súper controversial también, y ha habido muchos cambios últimamente acerca de reclutar y de qué forma se debe reclutar. Y creo que es importante, pero lo vamos a ver más adelante, porque hay que tener algunos conceptos bastante claros para que a ustedes aprovechen mejor pues, ya la clase como tal de reclutamiento y PIP. No veo más preguntas, no sé si haya, quizás tenemos
poquito más de tiempo y pues, no veo más preguntas, no sé. Yo creo que en la parte de lo que tú diste, Fernando, en lo que es la bili, yo creo que también eso lo deben de manejar los médicos que trabajan en las emergencias, ¿no? Porque muchas veces el paciente llega y donde se lo ventila por primera vez es en una emergencia, entonces muchas veces se le ponen volúmenes que el paciente no requiere o se le da presiones a la vía aérea que el paciente no las necesita. Y ya cuando el paciente te llega a la UCI, ya a veces es difícil de manejar la parte respiratoria, ¿no? Porque ya vienen con la bilis incluida. Entonces, yo creo que es importante también que ya, bueno, más adelante también vamos a ver eso de las fórmulas para sacar el peso corporal ideal y ventilar un paciente con los volúmenes que realmente el paciente requiere, o las presiones que realmente el paciente necesita para evitar la bili en el pulmón. Pues sí. Sí, sí, yo creo que eso es todo más importante y lo vamos a ir viendo poco a poco, pero creo que me imagino que hay heterogeneidad en el grupo, gente que hace UCI, gente que hace emergencia, anestesio, y bueno, cada quien se va a saber aplicar los conocimientos en su área. Lo importante, como dice José, es no hacer daño. Ese es el primer concepto de medicina y el primer concepto del curso, ¿no? Que aprendamos a no hacer daño. Como les decía, cualquiera intuba un paciente, eso no es lo que en realidad, de lo que en realidad se trata el curso, no es intubar y conectar a un paciente a un ventilador, eso lo hace cualquiera que esté en una emergencia o en una sala de terapia o en anestesia, esté un mes, aprende eso. Lo importante es saber monitorizar. Después que se intubó y se conectó al paciente, es saber monitorizar, es saber ofrecer lo mejor que tiene el ventilador a ese paciente. Y para eso necesitamos desde lo básico, por eso hemos empezado con fisiología, estos efectos sistémicos, les hablamos de sistemas de flujo, de oxigenoterapia. Podríamos pasar directo a así se ventila, así se programa, pero esa no es la idea, es que lo hagamos bien. Así que pues les agradezco a todos su participación, a José, su charla, Gracias, ¿no? a Igual. Martín pues, su participación también y su debate aquí con, con José. Pero bueno, creo que esas cosas nos nutren a todos. Así que pues les agradezco mucho. Cualquier pregunta que vaya quedando por el aire, manden al correo, la podemos ver también en las próximas clases, pero si quisiéramos, por cuestiones de tiempo, tratamos de responderlo más, pero pues, a veces se complica. Entonces, cualquier pregunta que haya quedado por el aire, pues nos la mandan al correo y trataremos de responderlo, ¿ok? Muchas gracias a todos y que tengan una buena noche. Hasta luego. Cuídense.